Buenas, hoy vamos a resolver el ejercicio B34 de la guía de análisis de circuitos. Vamos a hacerlo de una manera que no lo hemos hecho hasta ahora, por lo tanto les puede resultar un poco controversial, pero una vez que lo entiendan van a ver que no hay ninguna magia atrás de esto. El ejercicio nos da un circuito de segundo orden, como bien podemos ver, con dos inductores y una fuente controlada. Y nos pide calcular la corriente I que circula sobre la malla de la derecha o el inductor de la derecha. Este circuito tiene una bondad y es que nos da las condiciones iniciales que nosotros necesitamos. O sea, no hay que calcular condiciones iniciales. ¿Por qué es esto? Bueno, nos da la condición inicial de I y de la derivada I, que es justamente lo que se necesita para plantear la solución de I. Siempre que resolvemos un ejercicio en esta guía, lo primero que nos preguntamos después de tener las condiciones iniciales es si nos conviene plantear mallas o nodos. Bueno, analicemos un poco esto. Por un lado, podríamos plantear nodos, dos para ser precisos, uno arriba de cada inductor, pero para esto haría falta que transformemos la fuente controlada con la resistencia en serie en una fuente controlada de corriente con una resistencia en paralelo. Esta idea mucho no me agrada, así que no lo voy a resolver de esta manera. La otra opción es resolverlo con mallas. Las dos mallas que hay son bastante claras. La única dificultad que tenemos es que van a quedar acopladas por el inductor. Si nunca hicieron un ejercicio donde las mallas queden acopladas por un almacenador de energía, les recomiendo que lo hagan, ya que van a notar cómo las cuentas de alguna manera se vuelven más tediosas y difíciles, y van a ver que después de hacer uno o dos van a hacer todo lo posible para evitar esta situación. La otra opción es cambiar de lugar la resistencia de 2 con el inductor de la izquierda. Esto les puede resultar un poco controversial, pero si lo piensan un poco, ambos están en paralelo y lo único que haríamos es cambiar el orden. O sea, los dos seguirían llegando a los mismos dos nodos, al de abajo y al de arriba del inductor. Pero estamos cambiando la corriente de control. O sea, no la estamos cambiando realmente, pero estamos cambiando la representación de la misma. En este momento estaría representada por una corriente de malla y al hacer eso quedaría representada por la diferencia de dos corrientes de malla. Y esto también puede llevar a dificultades. Entonces voy a resolverlo con una tercera opción. Esta tercera opción implica que realmente entendamos el método de mallas, entendamos el método de nodos y entendamos el circuito. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque lo que vamos a hacer es plantear una malla y un nodo, ¿sí? Esto puede parecer controversial, puede hacerles ruido, pero vamos a redibujar el circuito de forma tal que nos cierre un poco más. Lo primero que hacemos es plantear nuestra malla y nuestro nodo. Nuestro nodo va a estar arriba del inductor de la izquierda, ya les voy a explicar por qué, y nuestra malla va a ser la de la derecha. De esta manera tenemos una fuente de tensión por la malla, así que no hay que transformar la fuente de tensión, y tenemos un nodo que es fácil de resolver. Veámoslo de una manera gráfica a ver si los logro convencer. La idea atrás de esto es que un nodo define una tensión en un lugar del circuito. Y así como decimos que esa tensión tiene un nombre, que en este caso sería B, podemos pensar como que todo lo que cuelga de ese nodo tiene esa tensión y punto. Para analizar otras partes del circuito no nos interesa saber más que eso. Entonces podemos representar todo lo que cuelga de ese nodo con una tensión, una fuente de tensión del valor de la tensión del nodo. En este caso sería una fuente de tensión de valor B. Entonces, para nuestra malla equivalente tendríamos un circuito como el que vemos acá, donde la fuente en gris
tendría la tensión del nodo. Lo mismo pasa con la corriente de malla. La corriente de malla está definida por el circuito y siempre va a ser I. No importa qué valor tenga, pero siempre va a ser I. Entonces la podemos representar para todo lo que está en el camino representado por esa corriente como una fuente de corriente de valor I. Entonces podemos hacer el siguiente circuito equivalente, donde tenemos una fuente de corriente en gris con el mismo sentido que la corriente I de valor I. Yo sé que esto no cierra la primera, pero tienen la ventaja de que tienen un video que pueden adelantar y atrasar las veces que haga falta hasta que se convenzan. O si no, nos preguntan en las clases de consulta. Bien, ahora vamos a plantear primero la malla. ¿Sí? Ahí está la malla planteada. Miremos el circuito de abajo, para los que todavía no nos cierra del todo. Tenemos una fuente de tensión B, que tiene el sentido de la corriente de malla, así que es positiva, y una fuente de tensión controlada, 3 y 0. ¿Sí? Esas son las dos fuentes que tiene la malla y ya quedan planteadas las fuentes. Del otro lado tenemos las impedancias. Por un lado vamos a tener la resistencia de un ohm y por el otro el inductor. Entonces nos queda 1 por I más 1 por I'. Ahora, ustedes me podrían preguntar, pero ¿y el otro inductor? ¿Qué pasó? ¿Me deshice de él? Y bueno, el otro inductor yo sé que tiene una tensión B, así que me puedo olvidar de él. Está representado adentro de la fuente y se va a relacionar con el nodo por el valor de esa tensión. Ahora, yo sé que todavía quedan cosas controversiales por ver. Una cosa que me pueden decir es, ¿pero qué hiciste? ¿Te deshiciste de la corriente de control? ¿Dónde está? No podés hacer eso. Bueno, yo no me deshice de la corriente de control. Lo que hice fue representar mi circuito de una manera que me era más fácil plantear, pero el circuito sigue siendo el mismo, yo no lo transformé. Solo simplifiqué una parte para una parte parcial del planteo. La relación de mi fuente controlada sigue siendo la misma con su control. Lo que sí me hace falta calcular es la relación de ese control con la tensión, que es una de mis variables. O sea, yo voy a tener dos ecuaciones, una de una malla y una de un nodo. Puedo tener dos incógnitas, no tres, como tengo en este momento. Entonces, o tenemos que despejar B en función de I0 o despejamos I0 en función de B. Bien, esta relación por suerte es bastante fácil y está dada por la caída de potencial sobre la resistencia de 2 ohm. Si la simplificamos y despejamos B, nos queda que es menos 2 y 0. Aplicando esto, en la ecuación de arriba, podemos despejar en función de B y nos queda que menos B sobre 2 es I más I'. Y despejamos B, que ya van a ver por qué hago esto, y nos queda que B es menos 2i menos 2i'. Ok, sé que no está en la forma canónica, pero ya vamos a llegar a eso. Teniendo nuestra malla planteada como nos es conveniente, cambiamos el circuito equivalente que usamos para calcular y usamos el que tiene la fuente de corriente. Recuerden que esta fuente equivale a la corriente de la malla, o sea, sale I del nodo hacia la derecha y vuelve a entrar por abajo I. ¿Sí? Planteamos el nodo. Por un lado, por el lado de las fuentes, vamos a tener una sola fuente, que es nuestra fuente de corriente, que tiene valor I, saliente del nodo, entonces es evidente que va a ser menos I. Del otro lado, del lado de las admitancias, tenemos por la resistencia B sobre 2 y por el inductor la integral de B sobre 1. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Seguimos teniendo un sistema que resolver medio incómodo. Bueno, lo primero que voy a hacer es reemplazar la ecuación de malla que me resultó en la ecuación de nodos, o sea, reemplazar B. Y queda la siguiente ecuación que está expresada íntegramente en corrientes. Pero esto es una ecuación íntegro diferencial.
con las que no nos llevamos muy bien porque son bastante complicadas de resolver. Entonces, la derivamos y la llevamos a la forma canónica y obtenemos nuestra ecuación diferencial. Es bastante fácil y tiene bastante sentido que así sea, y es del lado de las fuentes no tenemos nada porque nuestro circuito no tiene fuentes independientes, y del lado de la derecha tenemos la forma canónica, entonces tenemos la derivada de mayor orden, de segundo orden en este caso, sola, después 2 por i' más 2 por i. Si me siguieron hasta acá, entendieron todo lo que hacía falta de análisis de circuitos en este ejercicio. Y lo que queda por delante es análisis matemático. Ojo, no es trivial, pero no es la parte central de la materia. Para resolver una ecuación diferencial necesitamos las raíces, una solución propuesta y las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales nos las dieron y para obtener las raíces lo que hacemos es proponer un polinomio característico. Obtenemos las raíces y nos dan que son complejas conjugadas. Esto nos dice mucho. Lo primero que nos dice es la forma que va a tener nuestra solución. Y sabemos que va a tener una parte trigonométrica, con un seno y un coseno, y una parte exponencial. Ahora, ustedes me podrían decir que esta resolución, que esta respuesta le faltan cosas. Le falta omega en el seno y el coseno, y le falta tau en el exponencial. Bueno, eso también me lo dice la raíz. Si recuerdan de análisis 3, pueden recordar que cuando reemplazaban un número complejo en una ecuación, en una exponencial, lo que obtenían era una parte trigonométrica y una parte exponencial, ambas reales. Entonces, la parte imaginaria me va a dar omega y la parte real de la raíz me va a dar el tau. Teniendo una solución propuesta con las constantes temporales definidas, solo nos queda evaluar en las condiciones iniciales para despejar A y B. Primero evaluamos I en 0, que como bien sabemos valía 1, y evaluamos nuestra solución. El coseno se hace 1, el seno se anula y la exponencial también se hace 1, por lo que lo único que queda del término de la derecha es A. Entonces A va a valer 1. Lo siguiente que tenemos que hacer es evaluar la derivada de nuestra solución propuesta, que era la otra condición inicial. Para esto tenemos que derivar, para lo que vamos a usar la regla de la cadena. No me voy a centrar en este ítem, ustedes lo tienen que saber hacer. Y evaluamos. Por un lado nos habían dicho que la derivada de i en 0 valía 1, y por el otro lado sabemos que los senos se anulan, los cosenos se hacen 1 y la exponencial también se hace 1. De esta manera, del primer término de la derivada por regla de la cadena nos queda solo b, y del segundo nos queda menos 1, obteniendo que b vale 2. Con todo esto ya tenemos un resultado. Agregamos la función de Heaviside y obtenemos I de t, que va a ser coseno de t más seno de 2t, todo esto por la exponencial a la menos t por u de t. Es evidente que esta respuesta es subamortiguada, la graficamos y obtenemos algo medio raro, porque nosotros esperamos que una respuesta subamortiguada oscile varias veces antes de apagarse. Bueno, la cantidad de estas oscilaciones está dada por la relación de omega y tau. Por ahora no nos vamos a centrar en esto, pero sabemos que al menos osciló y es acorde a nuestra respuesta, aunque no oscile muchas veces como tal vez podríamos haber esperado.